Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, para mí es un placer y un grato honor en este tiempo compartir con usted la palabra que va a fortalecer y a bendecir nuestra fe. Para el tiempo de hoy estaremos hablando acerca de lo que es la resurrección de Lázaro, en el cual creemos que Dios va a edificarnos acerca de esto que ocurrió y que realmente no dudamos en que tarde o temprano nosotros también tendremos que resucitar. Para ello vamos a estar hablando en el libro de Juan, capítulo 11, verso 21, y dice de la manera siguiente: Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pida. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que él resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Tú crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, mis amados hermanos, en aquel entonces, todo lo que oyeron que había ocurrido, lo que estaba por ocurrir, que este era un real y verdaderamente un caso de resurrección de entre los muertos por obra personal del que declaró que él era la vida, la resurrección. Mientras este grupo de unos 45 mortales estaba de pie delante de la tumba, podían ver vagamente la forma de Lázaro envuelto en mortaja de lino, descansando en el nicho inferior derecho de la cueva fúnebre. Mientras estas criaturas terrenales estaban allí de pie en un silencio estupefacto, las vastas huestes de seres celestiales ocuparon su lugar, preparándose para responder a la señal de acción en el instante en el que la diera Gabriel, quien era hasta ese momento su comandante. Jesús levantó la vista y dijo: Padre, estoy sumamente agradecido de que haya oído y otorgado mi solicitud. Sé que siempre me oye, pero te hablo así por los que están aquí junto a mí, para que puedan creer que tú me has enviado al mundo, para que sepan que trabajamos juntos en esto que estamos por realizar. Y después de orar, dijo en voz alta: Lázaro, ven fuera. Aunque los observadores humanos permanecieron inmóviles, las vastas huestes celestiales se activaron al unísono, obedeciendo a la palabra de su creador. En tan solo 12 segundos de tiempo terrenal, la forma hasta ese momento sin vida de Lázaro comenzó a moverse y finalmente se sentó en el borde de piedra sobre la que había yacido. Su cuerpo estaba atado por las mortajas, su rostro cubierto con un paño. Cuando se puso de pie delante de ellos vivo, Jesús dijo: quítenles la mortaja y déjenlo libre. Todos, excepto los apóstoles, Marta y María, huyeron a la casa. Estaban pálidos de terror y sobrecogidos por el asombro. Aunque algunos permanecieron allí, muchos regresaron corriendo a sus hogares. Lázaro saludó a Jesús y a los apóstoles y preguntó qué significaban las mortajas y por qué se había despertado en el jardín. Jesús y los apóstoles se apartaron mientras Marta le contó a Lázaro sobre su muerte, entierro y resurrección. Tuvo que explicarle que él había muerto el domingo, habiendo resucitado a la vida el jueves, porque él no tenía conciencia del tiempo desde el momento en el que había caído en el sueño de la muerte. Mientras Lázaro salía de la tumba, lo que es el Espíritu de Dios que moraba en Jesús, que ahora era el jefe de su clase en este universo local,
mandó a lo que es el espíritu de Lázaro, que se encontraba ahora esperando que volviese a residir en la mente y el alma del hombre resucitado. Ese espíritu que Dios, esa porción del Espíritu de Dios que habita en nosotros y que está establecido que cuando uno muere vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Entonces fue Lázaro donde Jesús y con sus hermanas se arrodilló a los pies del maestro para manifestar su gratitud y ofrecer alabanza a Dios. Jesús, tomando a Lázaro de la mano, lo levantó diciendo: hijo mío, lo que te ha ocurrido a ti también lo experimentarán todos los que creen que yo he hablado y que soy la resurrección y la vida. Pero vayamos ahora todos a la casa y compartamos alimento para estos cuerpos físicos. Mientras caminaban hacia la casa, Gabriel despidió a los grupos adicionales de las huestes celestiales allí reunidas, mientras anotaba en los registros el primer caso en lo que es en la tierra y el último en que una criatura mortal había resurgido de la muerte con el mismo cuerpo físico. Lázaro casi no podía comprender lo que había sucedido. Sabía que había estado muy enfermo, pero tan solo podía recordar haberse dormido y haber sido despertado. Nunca pudo relatar nada de lo ocurrido estos 4 días en la tumba porque había estado completamente inconsciente. El tiempo no existe para los que duermen el sueño de la muerte. Aunque muchos creyeron en Jesús, como resultado de esta obra extraordinaria, otros tan solo endurecieron su corazón aún más para rechazarlo. Para el mediodía del día siguiente se había difundido por todo Jerusalén la noticia de este acontecimiento. Decenas de hombres y mujeres fueron a Betania para contemplar a Lázaro y hablar con él, y los fariseos, alarmados y desconcertados, convocaron una reunión de urgencia del Sanedrín para poder determinar qué debían hacer respecto de estos nuevos acontecimientos. Aunque el testimonio de este hombre resucitado de los muertos mucho hizo para consolidar la fe de las masas de creyentes en el evangelio del reino, tuvo poca o ninguna influencia sobre la actitud de los líderes y dirigentes religiosos de Jerusalén, excepto que aceleró su decisión de destruir a Jesús y terminar su obra. A la 1 del día siguiente, eso es el viernes, el Sanedrín se reunió para deliberar de nuevo sobre el asunto y preguntando qué hemos de hacer con Jesús de Nazaret. Después de más de 2 horas de discusión y debate violento, cierto fariseo presentó una resolución que pedía la muerte inmediata de Jesús, proclamando que este era una amenaza para todo Israel y comprendiendo formalmente al Sanedrín a la decisión y comprometiendo al Sanedrín formalmente a que tomara la decisión de muerte, sin juicio y desafiando todo precedente. Una y otra vez este grupo, augusto cuerpo de líderes judíos, decretó que Jesús había de ser aprehendido y sometido a juicio, acusado de blasfemia y de numerosas otras transgresiones a la ley, que era la ley sagrada de los judíos. Ya una vez habían llegado hasta declarar que debía morir. Pero esta era la primera vez que el Sanedrín registraba el deseo de decretar su muerte aún antes del juicio. Pero esta resolución no fue votada, puesto que 14 miembros del Sanedrín renunciaron al tiempo cuando se propuso tal acción insólita. Aunque no se formalizaron estas renuncias por casi 2 semanas, este grupo de 14
abandonó el Sanedrín ese mismo día para no sentarse nunca más en el concilio. Cuando estas renuncias fueron posteriormente aceptadas, se expulsaron a otros 5 miembros porque sus asociados creían que estos alimentaban sentimientos cordiales hacia Jesús. Con la eliminación de estos 19 hombres, el Sanedrín estaba en posición de enjuiciar y condenar a Jesús con una solidaridad que llegaba casi a la unanimidad. La semana siguiente, Lázaro y sus hermanas fueron convocados ante el Sanedrín. Cuando se hubo oído su testimonio, no quedó duda alguna de que Lázaro había resucitado de los muertos. Aunque las transacciones del Sanedrín virtualmente admitieron la resurrección de Lázaro, el registro iba acompañado de una resolución que atribuía estos y otros portentos realizados por Jesús al poder del príncipe de los diablos, con el cual se declaró que Jesús estaba aliado. Fuera cual fuera la fuente de este poder portentoso, estos líderes judíos estaban persuadidos de que si no probaban a Jesús inmediatamente, si no paraban a Jesús inmediatamente, muy pronto toda la gente común creería en él. Además, surgirían serias complicaciones con las autoridades romanas, puesto que muchos de los creyentes lo consideraban el Mesías, el libertador de Israel. Fue en esta misma reunión del Sanedrín en la que Caifás, el sumo sacerdote, expresó por primera vez un viejo proverbio judío que luego repitió muchas veces: es mejor que un hombre muera a que perezca toda la comunidad. Aunque Jesús había recibido aviso de las acciones del Sanedrín, ese fatídico viernes por la tarde no estaba en lo más mínimo perturbado y continuó descansando durante el sábado con amigos en Betsafé, una aldea cercana a Betania. Temprano el domingo por la mañana, Jesús y los apóstoles se reunieron como habían planeado en la casa de Lázaro y, despidiéndose de la familia de Betania, partieron de vuelta hacia el campamento de Perea. Alabado sea el nombre del Señor. Todos estos acontecimientos fueron ocurriendo de manera que iban a desembocar a lo que era la crucifixión de Jesús. Ahora bien, camino de Betania a Perea, los apóstoles hicieron muchas preguntas a Jesús, todas las cuales el maestro respondió libremente, excepto la que se refería al detalle de la resurrección de los muertos. Esos problemas estaban más allá de la capacidad de comprensión de sus apóstoles. Por lo tanto, el maestro se negó a hablar de estos asuntos con ellos, puesto que partieron de Betania en secreto, estaban solos. Jesús, por consiguiente, aprovechó la oportunidad para decir a los 10 muchas cosas que pensaba los prepararía para los difíciles días que se avecinaban. A veces hablar de cosas un poco profundas lo que producen es hasta cierto modo confusión por el hecho de que hay informaciones muy contaminadas que tenemos, y principalmente con relación a la muerte, a lo que ocurre después de la muerte y a lo que ocurriría, porque era un hecho único que estaba aconteciendo por obra del Señor para fortalecer la fe de aquellos que estaban allá. La mente de los apóstoles estaban perturbadas y pasaron mucho tiempo discutiendo sus experiencias recientes en relación con la oración y la respuesta a la oración. Todos recordaban la declaración de Jesús al mensajero de Betania en Filadelfia, cuando dijo claramente: esa enfermedad no es en realidad para muerte. Sin embargo, a pesar de esa promesa, Lázaro realmente murió.
todo ese día, una y otra vez, volvieron a hablar de esta cuestión de la respuesta a la oración. Ahora bien, las respuestas de Jesús a sus muchas preguntas se reducen en unos 10 puntos, por así decirlo. Y es como sigue. Número 1. La oración es la expresión de la mente finita en su esfuerzo por acercarse al infinito. Por lo tanto, el acto de orar debe de estar limitado por el conocimiento, la sabiduría y los atributos de lo finito. Del mismo modo, la respuesta debe condicionarse por la visión, los fines, los ideales y la prerrogativa del infinito. No puede nunca observarse una continuidad ininterrumpida de fenómenos materiales entre el acto de orar y la acepción de la plena respuesta espiritual. Número 2. Cuando una oración aparentemente no recibe respuesta, esta demora frecuentemente representa una respuesta mejor, aunque por alguna razón valedera es largamente demorada. Cuando Jesús dijo que la enfermedad de Lázaro no era realmente para la muerte, este ya había muerto hacía 11 horas. No se niega la respuesta a ninguna oración sincera, excepto cuando el punto de vista superior del mundo espiritual ha encontrado una respuesta mejor. Una respuesta que satisface la solicitud del espíritu del hombre en constante con la oración de la meramente humana. Número 3. Las oraciones temporales, dijo Jesús, cuando son iniciadas por el Espíritu y expresadas en la fe, son a menudo tan vastas y tanto abarcan que tan solo pueden ser contestadas en la eternidad. La solicitud finita está a veces tan llena del alcance de lo infinito que la respuesta ha de aguardar largamente hasta tanto se haya creado una capacidad adecuada de receptividad. La oración de fe puede llegar a ser tan completa que tan solo se podrá recibir su respuesta en el paraíso. Número 4. Las respuestas a la oración de la mente mortal son frecuentemente de naturaleza tal que pueden ser recibidas y reconocidas solo después de que esta misma mente orando haya alcanzado el estado inmortal. Muchas veces la oración de un ser material puede ser respondida tan solo cuando ese ser haya progresado al nivel del espíritu. Número 5. La ignorancia puede distorsionar y la superstición deformar tanto la oración de una persona que conoce a Dios, que la respuesta a esta sea altamente indeseable. En estos casos, los seres espirituales que intervienen tienen que traducir de tal manera esa oración que la respuesta, cuando llegue, no puede ser reconocida por el suplicante como respuesta a su oración. Número 6. Todas las oraciones verdaderas son dirigidas a los seres espirituales. Y todas estas solicitudes deben ser respondidas en términos espirituales. Y todas estas respuestas deben consistir en realidades espirituales. Los seres espirituales no pueden otorgar respuestas materiales a las solicitudes espirituales, ni siquiera a las de los seres materiales. Los seres materiales pueden orar
eficazmente solo cuando oran en el Espíritu. Ninguna oración, número 7, ninguna oración puede esperar una respuesta a menos que haya nacido del Espíritu y haya sido alimentada por la fe. Vuestra fe sincera implica que han otorgado virtualmente por adelantado a lo que oigan sus oraciones el pleno derecho de responder a sus solicitudes, de acuerdo con esa sabiduría suprema y ese amor divino que nuestra fe ilustra como el motor constante de esos seres a quienes nosotros oramos. El número 8, el niño está siempre en su derecho cuando se atreve a solicitarle al Padre, y el padre está siempre dentro de sus obligaciones paternas hacia el niño inmaduro cuando su sabiduría superior dicta que la respuesta a la oración del niño se postergue, modifique, segregue, trascienda o posponga hasta otra etapa de la ascensión espiritual. Número 9. No titubeen en orar. Las oraciones de los anhelos del Espíritu, no duden de que recibirán respuesta a su solicitud. Estas respuestas podrán estar en depósito, aguardando el momento en que ustedes alcancen aquellos niveles espirituales futuro del auténtico logro cósmico, en este mundo o en los otros mundos, o en el próximo a donde vamos, en lo que se les resultará posible reconocer la respuesta tan largamente esperada y apropiará de eso finalmente, y que usted se pueda apropiar de ello finalmente, pues corresponden a vuestras solicitudes previas, pero hechas prematuramente. Número 10. Todas las solicitudes nacidas genuinamente del Espíritu tendrán con certeza respuesta. Pedid y recibiréis, pero deben recordar que son criaturas progresivas del tiempo y del espacio. Por lo tanto, deben considerar siempre el factor espacio-tiempo en la experiencia de sus vidas, recepción personal de las respuestas plenas y vuestras muchas oraciones y solicitudes. Estas cosas habló el Señor a sus discípulos por el hecho de que no estaban en capacidad de que se les enseñara mucho acerca de la resurrección, pero sí se le enseñó acerca de la oración. Ahora, ¿qué pasó con Lázaro? Bueno, Lázaro permaneció en la casa de Betania, siendo el centro de gran interés de muchos creyentes sinceros y de numerosos curiosos hasta la semana de la crucifixión de Jesús. Cuando él recibió mensaje de que el Sanedrín había decretado su muerte, los líderes de los judíos estaban decididos a detener la difusión ulterior de las enseñanzas de Jesús y juzgaron atinadamente que sería inútil matar a Jesús si permitían que Lázaro, quien representaba la cumbre misma de las obras portentosas de Jesús, viviera y atestiguara que el hecho de que Jesús lo había resucitado de los muertos. Ya había Lázaro sufrido a causa de ello amargas persecuciones. Así pues, Lázaro se despidió apresuradamente de sus hermanas en Betania, huyendo a través de Jericó al otro lado del Jordán, sin permitirse el descanso hasta llegar a Filadelfia. Lázaro conocía bien a Abner y aquí se sentía seguro de las intrigas
asesina del malvado Sanedrín. Poco después de este acontecimiento, Marta y María dispusieron de sus tierras en Betania y se reunieron con su hermano en Perea. Mientras tanto, Lázaro había sido nombrado tesorero en la iglesia de Filadelfia. Fue un decidido defensor de Aner en su controversia con Pablo y con la iglesia de Jerusalén, y finalmente murió a los 67 años de la misma enfermedad que le había llevado a la tumba cuando era más joven en Betania. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero, mis amados hermanos, bendecirle y decirle que aquellas cosas que de alguna manera parecieran como que ya murieron, el Señor seguirá obrando para resucitarla. Y recuerde que la oración es algo que siempre tendrá respuesta. Así que yo no voy a orar en este momento, pero sí le digo a usted que ore por algo que usted quiera que Dios se manifieste en su vida. Hasta la próxima ocasión, sean bendecidos y prosperados en todos sus caminos. Hasta una próxima ocasión. Bendiciones hasta que sobre y abunden.